Estimado, si me desconecto es porque hace mucho frío por acá, está congelado este área y está obviamente afectando Las mi comunicaciones y todo, claro. comunicación. Pero de todas maneras, bienvenidos. Hoy es 13 de febrero, no marzo, como yo hice. Yo pensé que ya estábamos en marzo, de madre. Sí, sí. Y de vez en cuando he colocado 2022 y yo, ¿cómo? Pucha, ya se acabó el año. Ya Entonces, acabaste el año. ya acabé el año de una, papá. Bueno, bienvenidos a todos. Edgar Eduardo, Rojas por acá de Estados Unidos, Andrés Almanza desde y, Bogotá, hoy y calientito por allá. sí, está siendo hoy un clima muy agradable y Qué también bueno. darle la bienvenida pues a las personas que están con nosotros. Espérate, los Sí, agregamos aquí. tenemos tres personas, Carlos, Eduardo y José. Ah, Buenas el tardes. caballero Eduardo Snape, qué bueno. Sí, entonces, Perfecto. bueno, estamos Oye, se está llenando, ¿eh? hoy, Comenzó la fiesta, comunidad mira. Doyo, sí, lo seguí, por ahí Estimado Eduardo, sí, los Gusto tagué en una saludarles. publicación, el, entonces, el sí, profesor, siempre que veo el nombre de Eduardo Snape, me acuerdo profesor Snape. ¿No había uno, un profesor Snape sí, en claro, en Harry Potter? Harry Bueno. Potter, claro, claro que sí, sí, Y a sí. Carlos, a Carolina, a José, bienvenido, muchas gracias Carolina por también, buenas acompañarnos. tardes, ¿cómo están? 30 minutitos que la vamos a pasar muy agradables aquí, yo creo. Vamos a hablar acerca de este tema que te que descubrí, bueno, no descubrí, no, sino que ahí estuvimos conversando hoy con el amigo Andrés, y es acerca de, Andrés, si tú tienes Lo voy a poner acá en el chat de una vez. perfecto, pero de una vez en el zdnet.com, Sí, 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 ya, y puse el enlace listo, de ahí CDNet, está, sí, para que sí. nos acompañen. eh, Acerca de, bueno, de una fuga de datos en Brasil, que dicen que son 102 millones de información de consumidores expuestos en la red, en dark web. Y resulta que dice que leyendo esto, dice que este es el segundo data leak del De año. Yo verdad, digo, del segundo del año. Si apenas estamos en febrero, ¿cómo puede ser el segundo del año, Andrés? pero mira que yo estuve investigando y estuve moviéndome mucho porque me llamó mucho la atención. Se ha hablado poco del tema, o sea, Se porque habla muy poco del tema. no lo encontré, realmente ZDNet fue el único. Y, y me llamó mucho la atención también lo mismo que tú dices, el segundo del año. Entonces, yo no supe si entendí, tú estás ya diciendo que es del año, yo lo entendí como la segunda mayor filtración de Brasil, No, pero, no. pero Dicen porque que me es puse a buscar un antecedente y no, no hay no, un antecedente de Brasil no. tan extensivo, no lo Entonces, encontré. entonces hablemos acerca de los dos y luego comenzamos la conversación. Entonces son 102 millones de información, pero son bases de datos de dos pues empresas móviles, ¿no? Vivo y Ujú, Claro. así es. Y entonces una empresa que se llama PSafe o PSAFE fue la que descubrió esto en febrero 3 y descubrió esta información en el dark web, ¿sí? Acerca de 57.2 millones de información de clientes de Vivo y 45.6 millones de información de clientes de Claro, y esa información, eh, pues los nombres, el número que utilizan para registro de impuestos y todo eso. Ese fue el que descubrieron ahora el 3 de febrero. Y eso es lo que le llaman que era el segundo fuga de datos en Brasil del año. Ujú, Pues del madre, año. estamos en febrero, entonces están como una por mes. Y en enero hubo la primera, y esta fue grande, y esta yo no la escuché tampoco, Andrés. No, 223 23 millones. millones. Y esto ya vino pues directamente de agencias del gobierno. doscientos Sí. veintitrés millones. También fue descubierto por esta empresa PSafe y esta fue descubierta en enero. Y descubierta es que esta empresa como que está metido en el dark web Hoy se en hace mucho diferentes eso como puntos, práctica, ¿no? en diferentes Sí, áreas, ¿sí? Y comienza a sí. buscar y encuentran esto a la venta. Entonces, trae muchas cosas. La primera pregunta que me queda es la siguiente. Supuestamente Brasil adoptó el GDPR, ¿no? Y es Pues uno tienen más su exigente. versión, ellos hicieron su versión muy personalizada, pero es el cuerpo Ok. de Pero GDPR, entonces, claramente. pero entonces, Em, ¿por qué siendo Brasil?
Y será que nosotros no estamos, no, porque no estamos metidos en eso y no hemos escuchado. Pero escuchamos a la lata lo que le pasó a la empresa de chilena a finales de año, ¿no? La que Ujú. fue con ransomware. Pero de Brasil, 223 millones y luego este otro, no escuchamos nada. Ese es uno. Segundo, es que no se sabe exactamente cuándo ocurrió Ese es el el data otro, leak, ese que es el se otro, descubrió por P-Face en enero y luego en febrero, no significa que ahí fue que cuando haya sido surgió. inmediato, exactamente. Exacto, Nosotros, esa entonces, información. Bueno, ahí yo lo obedezco a ciertas cosas. Brasil siempre ha sido para la región una isla, o sea, en muchos aspectos, ¿sí? Sin embargo, cuando tú miras como la historia, ponle tú más o menos, revisa los últimos 7, 8 años, desde todos los incidentes mayores en donde se ha visto cosas grandes como ciberespionaje, no sé qué, a raíz de eso Brasil hizo un movimiento muy estratégico de los gobiernos anteriores de empezar a tener sus propias nubes, de empezar a tener como mucho controlado en su propio ambiente y yo creo que esos pueden ser las incidencias. Primero, para que nosotros no escuchemos nada. Yo te soy honesto, yo busqué y busqué, miré otras fuentes, no no encontramos nada. encontré una fuente que me referenciara a hablar de eso, solamente de Zetanet. Entonces, ¿Sí? y de nuevo, es muy raro porque Claro, claro, regresamos al rarísimo. punto de que tiene el GDPR estilo Brasil. Entonces me imagino que 223 millones de registros que vengan de una agencia gubernamental, que inclusive no nombran cuál es la agencia o las Ujú. agencias, que es peor si son las en plural, que no, Pero en el primero sí, es el Instituto de Protección del Consumidor de Brasil. que es algo nuevo, Sí, sí. que es algo nuevo. Si estoy leyendo eso, que es una organización nueva, recién formada. Pero de nuevo, re- regreso al punto. Si las leyes, si el GDPR te dice muy claramente, si te has dado cuenta que te han afectado, que has perdido información privada, tienes que reportarla, tienes tanta tiempo para reportarlo a la organización y tienes que comunicarle a todas las personas que son parte de eso. Y luego tienes X yo no sé, Es y que el tema de hay, la penalidad. es que ahí viene el punto, Edgar. Yo creo que tú pones un punto importante por lo siguiente, porque la misma discusión que ha sucedido con el GDPR. El año pasado, a finales de año, vino una discusión grande de qué tan exitosa ha sido GDPR en Europa. La conclusión es que a pesar de la ley, no es que haya sido muy exitosa, es un mecanismo y es muy bueno. Lo mismo le está pasando, Brasil no tiene un año, GDPR ya tiene mucho más tiempo. Entonces, la madurez de estos modelos, lo digo inclusive, mira, Edgar, nosotros ya estamos en Colombia desde el 2012 con la ley 1581 de protección de datos personales. Y las instituciones empezaron a hacerle casos por ahí como desde el 2018. Pero, Entonces, pero estas normativas le dan es como a mi entender y en mi experiencia, y ahora le cuento la experiencia que tengo yo con la GDPR, le dan es un poder al consumidor. es que es un poder, es que, ojo, muy bien como lo dices, recordemos que es la protección de un derecho. Exacto. Todas estas leyes están diseñadas es para proteger, si lo quisiéramos ver en plata blanca, el consumidor queda en una posición de teórica ventaja frente al proveedor de cualquier servicio. ¿Por qué? Porque lo que hacen estas leyes es amparar al consumidor. No son, o sea, las leyes sirven, estas, como lo dijo algún especialista, algunas de estas leyes sirven para favorecer al consumidor y perjudicar a las empresas. Yo no creo en esa visión como tan distante. Sin embargo, sí está diseñado es para netamente proteger al consumidor. ¿Tú qué ¿Sí? opinas? ¿Qué opinas, Eduardo? O A bueno, pesar, ¿todos qué opinan? sí, todos ¿Sí? qué opinan de esto, porque la idea es, de nuevo, 222 millones de fuga de información de datos, impresionante, que se están No, callados. pues si tú sumas, ya tienes en total, tienes 350, ¿cómo es? 223 más 102, Eh, tienes 325 millones en un año. en 2 meses, mejor dicho. Sí, exacto. En 2 meses tienes 325 millones de datos circulando sin control. O sea,
Y Brasil tiene 200 millones de habitantes. Entonces tú empiezas a O hacer sea, la cuenta. lo mismo que pasó en Estados Unidos con Equifax. Sí, O sea, le afectó a 600 millones y hay Estados Unidos tiene 200 tres, millones de habitantes, tres, 300 o sea, tres sí, veces, o sea, estamos jodidos, pues. claro. O sea, Eh, pero es interesante que, digamos, eso qué afectaría, cómo podría, por ejemplo, hoy tuvimos una reunión con unos amigos, ¿no, Andrés, esta mañana, ujú. y el comentario fue que la mamá de uno de ellos le falsificaron su identidad y por el tema desde WhatsApp y por Facebook, que crearon un grupo de WhatsApp con la familia y se hizo, pues la familia pensó que era la mamá de uno de ellos, ¿no? Ah, me imagino que utilizando esta clase de información es muy fácil hacer eso. Claro, pues por supuesto, y se va a prestar para muchas cosas, pues de todas formas, igual no solo eso, o sea, eso es uno. Lo otro que tú tienes que mirar es, la noticia muestra que una empresa está monitoreando mucho el data web. Ujú. Entonces, lo que puede también estar diciendo es la economía circulante Mm, alrededor de 300 millones, mm. 325 millones de datos. ¿Quiénes se están beneficiando? Y económicamente, ya eso no hay, Eso es no, claro. no, 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 ahí seguramente estamos hablando de que cada registro Edgar, que valga $1. Pues te doy la historia. Acabé de leer una de Sí, una amiga acá en Twitter que dice que ella acabó de comprar la información privada y de su papá acá en Estados Unidos. La información privada es su número de seguro social, que es lo más privado que tenemos acá en Estados Unidos. Lo compró por $8 en el dark web y el imagínate. papá de ella tiene un rating, un crédito de crédito de más de 800. Y aquí resulta que aquí en Estados Unidos, no sé cómo funciona en Panamá o en Colombia, en otras partes, pero acá en Estados Unidos hay unos rangos, ¿no? Y básicamente, si tienes un rango de crédito de, digamos, 780 hacia sobre 800, que tienes un crédito historial impresionante y que todo el mundo te ofrece tarjetas de crédito y préstamos y todo. Sí, digamos que aquí Sí. manejamos también unos rangos, pero Entonces, no son tan públicos, ¿no? Esos es son... que no son públicos, o sea, son Ujú. para uno, ¿sí? Pero de nuevo, con tu nombre completo y tu número de seguro social, tú puedes tener acceso a Equifax, que Equifax es uno de los que le dicen a los bancos y las empresas que prestan crédito cuál es tu rango, ¿sí? Entonces, esta persona tenía un rango de 800, que es excepcional, que es básicamente con esta información tú puedes aplicar y te van a dar 100% todas las tarjetas de crédito que tú quieras aplicar, cualquier crédito que tú quieras aplicar, te lo van a dar porque eres excepcional. $8 por esa persona. Entonces imagínate que uno con eso uno va y lo que hacen en todas partes, ¿no? Que van y piden un préstamo para comprar una caja, una casa o lo que sea a nombre de Andrés Almanza, pero no es Andrés Almanza el que lo está haciendo. Suplantando la identidad y todo eso por $6 o $8 es impresionante. Entonces, ahora hazlo en volumen. Esos $8 multiplicados por una base como esta de 102 millones de registros. Entonces, ¿cuánta plata es? Es Sí, mucho. Y de mucho nuevo, dinero. Sí, dale Carolina. Estaba pensando, el tema uno es la responsabilidad, ¿no? ¿En qué datos o dónde caen mis datos para su uso? Ujú, Y cuando nos comentaban lo de Brasil, efectivamente uno se da cuenta que a nivel sociedad, por eso es que muchos países se restringen. Hablo, por ejemplo, no sé, de un Suiza o hablo particularmente, por ejemplo, de un China que prefieren mantener el control de todo el movimiento de la gente con redes sociales privadas, ujú, con criterios de seguridad altísimos, porque realmente son difíciles de, los GSOCs, por ejemplo, son muy difíciles de auditar y satisfacer. Entonces, creo que el escenario general sí puede ser bajo qué criterio de responsabilidad mía o la institución que yo estoy autorizando para el manejo de mis datos y asimismo cómo el gobierno compensa esas sanciones en caso de que se viole, ¿no? mm.
porque no sirve solamente denunciar, sino a mí cómo me reparan como víctima de un ataque. Pues yo en eso sí creo que ahí, o sea, Carolina pone un punto que tiene una génesis. Y lo escribí preciso hoy con un abogado que escribió un artículo muy chévere sobre la privacidad, hoy más vigente que nunca, y escribe la primera frase: debemos tener conciencia. Entonces me quedé pensando, porque, y lo ato con lo que menciona Carolina, porque aquí no solo es solamente, puedo sonar como abogado del diablo, pero no solo es que se sancione la empresa o se tenga que pensar en reparar a la víctima, porque la víctima también tiene que ser consciente, ¿sí? Y cuando esos niveles de conciencia no se han generado desde ninguno de los actores, no solo porque el ciudadano de a pie no lo haga, sino porque los gobiernos no desarrollen campañas, o bueno, por las razones que puedan existir y que habría que entenderlo dentro de un marco sistémico. Yo creo que ese es un punto que también es muy importante, la responsabilidad de quienes usamos todos estos servicios, más allá que estemos en una red privada, porque que esté en China cerrado no significa que ellos no tengan los mismos problemas. Los tienen, pero en un ambiente controlado, que es el mismo país de ellos. Sí, Exacto, que no Sí. sale, ¿no? No exacto. es Eso tan no lo sabemos, público. eso nosotros tampoco lo sabemos, porque nosotros, así es cierto, no sabemos lo que los hackers propios chinos hacen con toda la información que obtienen de sus propias redes sociales. Exacto. Exacto. Nosotros no vamos a al mercado negro a buscarlo. Si se pudiera hacer ese ejercicio y lo encontramos, entonces estaríamos en la dicotomía de decir que eso tan cerrado tampoco es tan Tampoco cierto que funciona. protege exactamente. ¿Sí? Sí. O sea, las condiciones, yo creo que porque esté cerrado y no sé, más tendríamos que mirar como las condiciones geopolíticas. ¿Por qué China hace lo que hace? Pues para tener un control Y habíamos más hablado acerca, avanzado. hemos Exactamente. hablado acerca de eso en uno de los Conversando Concisos, Exactamente. con una persona del tema de cultura y de la privacidad, que lo que sucede en la China, pues nosotros lo vemos raro, pero para la cultura Para ellos china no, o es sea, para normal. la China es Ujú. normal, Es ¿sí? Y normal. para la China es normal tener un modelo de vigilancia extrema, tanto que Exacto. sí, Están sigue, acostumbrados. no, Exacto. y sigue siendo, si tú miras las noticias No, geopolíticas eso de hoy, sigue. sigue siendo la pregunta de hoy frente a un modelo de pandemia, si el modelo autoritarismo y de vigilancia extrema es Pues, mejor para controlar el ambiente en el que estamos hoy. sí, Y eso se está evaluando en las esferas geopolíticas más importantes del sí, mundo. sí. O sea que nosotros no tenemos como mucha claridad de decir, ah, sí, es que en China lo restringen porque no. Es el país que hoy tiene Epa. el mejor manejo en términos de la pandemia, parece ser que es ese. Y está basado en un modelo de restricción Pero brutal, también, de control y vigilancia muy, muy fuerte. pero también viene con el tema del control y vigilancia de la Obviamente, comunicación y todo eso. Entonces, lo que obviamente, salga, lo mismo que está sucediendo por acá. Regresemos al tema de Brasil y al punto que decía Carolina, que yo creo que un punto importante. ¿Hasta qué punto estas leyes, estas regulaciones nos protegen a nosotros, digamos, de una manera... pues ¿cómo se dice? De dinero, que nos hagan una financiero, De reparación, reparación. la de reparación reparación. como Es víctima. exacto, Sin exacto. embargo, o sea, yo también entiendo el trasfondo, porque nosotros, pues digamos, en Colombia estamos hablando de reparación de víctimas y llevamos unos buenos años hablando de eso. Sí, entonces, Ajá. la reparación de víctimas no necesariamente tiene que ser una compensación económica, ¿no? Que eso es algo súper importante. ¿Sí? También como lo que sucede en nuestro conflicto, la reparación es que el victimario salga y diga, oiga, perdón, yo me equivoqué, bueno, y se hacen todos unos actos, bueno, en fin, Yeah. pero que sí exista. A Acá mí en me parece esta, que ese es un punto muy válido el de Carolina. acá en Estados Sí, Unidos lo hacen y creo que una de las leyes es que cualquier empresa que esté, donde si tú estás afectado porque a la empresa perdieron la información tuya, esa empresa está obligada a ofrecer unos servicios de monitoreo, de un servicio de monitoreo de tu línea de crédito o lo que sea, ¿no? De tu identidad en línea, que hay varias empresas a nivel, en Estados Unidos, varias empresas que ofrecen los servicios, ujú, Clear ID y cosas así, ¿no? Donde ellos monitorean tu, tu nombre, tu Social Security, número de Social Security, todo eso, en todos lados. Es como una cosa como lo que hace PF Sense, ¿sí? Y eso tiene un costo para uno estar más seguro. Entonces, si uno es una de las víctimas de una de estas fugas de datos, esas empresas tienen que darte
un servicio de esos gratuitos por 1 o 2 años. Entonces, por ejemplo, todo Estados Unidos, después del Equifax, todos en Estados Unidos tuvimos servicios gratuitos por 1 año de Clear ID, ¿sí? Por ejemplo. Chévere. Eso es obligatorio. Yo creo que lo mismo sucede en Europa. No sé si sucede en eso en Latinoamérica. No sé si hay un servicio, digamos, en Colombia o en Panamá o en otras partes, un servicio de estos que mantengan tu... Aquí, por ejemplo, en Colombia, no, la ley 1581, eh, a pesar, bueno, listo, la SIC sanciona, pero no he visto ningún caso en donde las empresas sancionadas salgan como o a ofrecerle algún tipo de servicio. No tiene que pagar la sanción, ni siquiera a hacer una declaración formal de, no, no, simplemente pagan la sanción, ¿sí? Y lo que sucede con los de aquí, pues, claro. A Claro le ponen una sanción por, voy a poner una cifra, 300 millones de pesos. Pues, ¿cuánto es el ingreso neto anual de Claro? Entonces, es lo mismo que Facebook, la misma historia. Tienen Por un eso, área pero por eso para pagar lo de y para pagar sus GDPR, presupuestos por ese tipo de infracciones y hasta por ahí eso fue. lo de ¿Sí? GDPR era muy interesante porque ellos dicen, ellos colocan un porcentaje y un porcentaje alto Sí. de Porque los... ese es el dolor de cabeza que hoy tiene la GDPR y que tiene pensando porque es el 1% del patrimonio anual de ingresos netos, de ingresos, perdón, brutos, antes de impuestos de cualquier naturaleza. Entonces, pues claro, el 1% ya, si tú facturaste todo el año Claro, por eso, para mil las empresas millones de gigantescas dólares, eso eso es es un bastante. billete que ya no va a haber presupuesto que te aguante para Pero eso. entonces la ¿Sí? pregunta, y yo creo que por ahí iba Carolina, ¿qué pasa con esos dineros? La SIC llega y le cobra a Facebook por haber quebrado privacidad y le cobró, Esa es yo la no sé forma cuánto como fue, ellos operan. 1.000 millones de Entonces, pesos, el digamos, mil dinero millones de entra a pesos. la SIC, Ok, ¿sí? Y ¿y ese qué es el pasa? dinero con el dinero de sostenimiento de la SIC para su operación, para seguir haciendo vigilancia, monitoreo, control, Pero porque esos entonces a son Carolina le robaron su identidad y la SIC va y cobra por el dolor de ella y Carolina así. no recibe Y a nada. mí no me reparan. Exactamente, No jodas. no hay una reparación ni Y te digo formal que ni ese mismo informal. escenario es aquí en México. O sea, yo soy colombiana, pero vivo en México Ok. y es Ujú. transparente Sí, el claro. manejo que se le da a la situación. O sea, sí hay entidades para cobrar, pero no para reparar los que fueron afectados. Y entonces, o sea, siguen, como dicen en Colombia, siguen la mermelada Exacto. y no le Algo llega a así. nadie. O como dice un amigo mío, que yo no es que me ponga bravo con el círculo vicioso que hay entre los grupos, lo que me pone bravo es que yo no estoy dentro de ese círculo. Eh, Ándale. y entonces en Carolina, lo que sucedió con los bancos financieros el año pasado, con el ransomware de cuánto fueron de millones de dólares que le cobraron y todo eso, los bancos Ujú. pagan, ellos van y le pagan a la financiera lo que sea ya por haber perdido su información. Tu información fue robada, Ajá. solamente fue robada, tu información, pero también tu cuenta fue afectada y y a ti, qué pena y nada. Sí, no, Y no. el escarnio público, porque si al caso, lo que sí he notado es que aquí en México lo que hacen es publicar lo de se violaron la identidad de N personas y ya lo sacan por periódico, hasta memes se hace de ese tipo de Ush, situaciones, ¿no? exacto. Y mira lo que Pero dice, de ahí no pasa. de ahí no pasa, exacto. Mira lo que dice Eduardo, que en Panamá, me imagino que es en Panamá, que no entra en vigor hasta el marzo 2021, algo similar como lo que hay en Colombia. Y Ujú. entonces no hay nada en Panamá en estos momentos. Pero de nuevo, aunque existan estas leyes, ¿para Es que qué? creo que nos hemos quedado cortos a nivel de estándares. O sea, creo que cada país ha tomado la iniciativa de acuerdo a ciertas preocupaciones que les concierne, pero no lo han tomado, o sea, no hay alguien que se empodere y diga, oiga, como práctica mundial, hagamos este tipo de actividades, ¿no? Es que de nuevo, a eso venía la conversación que tuvimos. Si ven algunos de los programas que tuvimos de Conversando con CISOs, estuvimos hablando exactamente, creo que fue en noviembre o diciembre, Andrés, que hablamos, Noviembre. Sí. ¿cómo llama con esta señora? Que es experta en el tema de cultura, donde ella dice exactamente eso. Es Carolina, es que lo que es muy difícil hacerlo a nivel mundial, porque lo que es importante para China, que es muy Ajá. importante la cultura cerrada,
a Estados Unidos, a Colombia, a México nos parece una barbaridad. ¿Cómo pueden? No, no me pueden censurar de esa manera. Entonces imagínate, no. Y estuvimos hablando acerca de una ley que había, y eso lo hablamos con Andrea, con la doctora Andrés, una ley Sí, que había de privacidad a nivel mundial y que de nuevo, que lo hicieron en la ONU después de la Segunda Guerra Mundial y que todavía despertaba problemas porque lo que era sancionable en un país, Ujú. en una cultura, no podría ser sancionable en otra cultura. Entonces quedaba, bueno, entonces ¿quién gana? ¿Cuál cultura gana? Es muy, pero muy difícil. Y otra cosa que yo analizaba y que me quedé pensando toda la semana, de lo que se habló el fin de semana pasado, es el tema de qué pasa con estos escenarios donde directamente las empresas son las afectadas. Obviamente tienen que pagar, pero hay un tiempo donde efectivamente tienen que reunir el dinero y demás. ¿Por qué no adaptar estos escenarios donde TI tenga más relevancia en escenarios como un BCP? Yo Mm, lo veo como una ruptura del proceso normal porque me están robando la información, me están bloqueando acceder a la información mm, y al final quizás el establecer estrategias para ese tipo de escenarios permita a las empresas o a las personas, porque derivado de muchas cosas que pasan en las empresas, a las personas les llega como el toque en la cabeza, ¿no? O sea, oiga, tal empresa tenía, no sé, problemas de seguridad en su contraseña, yo voy a fortalecer la mía. Entonces ya mi correo electrónico no es de 8 sino de 15 o de 20. ¿Sí me entiendes? sí, sí, claro, claro. Y eso lo venimos hablando acerca de la comunicación entre diferentes entidades y todo eso. Venimos hablando acerca de todo eso desde hace mucho, mucho rato y la respuesta es la misma, ¿no? ¿Correcto, Andrés? Los malos se comunican entre ellos y miran, mira, yo utilicé esto por aquí, me funcionó, dale, mira tú Ajá. como que, pero los buenos nunca decimos porque No nos da miedo, hablamos. nos da Ajá. no, miedo. así es. Nos da miedo quedar como los tontos, Exacto, pero exacto, son prejuicios, o sea, a fin de cuentas, exacto. le estás quitando lo que capturaste como anécdota o como Ujú. historia, pues, de lo que te pasó en tu trabajo para que otras empresas digan, ay, Sí, deberíamos empezar a sí, abordar ese tema, caramba. exacto, exacto. Comunidad, comunidad. Exacto. Listo, oiga, se lo dije que esos 30 minutos iban a ser agradables y se nos acabó. Y se nos Eh, acabaron, así es. Lo pero bueno, cierto es que Brasil perdió en hijo dos de pucha, meses más de 300 millones de Les registros. en dos metieron meses gol. Sí, le metieron 10 goles ahí los alemanes. sí, y bueno, Listo, habrá que esperar a ver cómo se desenvuelve eso. vamos a ver, va a estar interesante, hay Sí. que ponerle cuidado a eso. Listo, gracias a todos, feliz fin de semana, Carolina, Eduardo, Carlos y José, que pasen buena bendiciones. tarde. Sí. Chao. Cuídense Muchos mucho. éxitos.